Santa Rosa, de allí la pasaron para allá. Entonces, La Voz de Cali quedaba en la 11 y a la vuelta quedaba Radio El Sol en la 9ª, frente al hotel, frente a Singer. A Singer, donde estaba Lolita. Claro. Acuérdate de Lolita, una mujer muy bella que vendía ahí máquinas de coser. Y nosotros, yo me hice muy amigo, cuando estábamos ahí en Radio El Sol trabajando, me hice muy amigo de un locutor estrella que las mujeres hacían cola para verlo, Manuel Pachón, ¿recuerda Cadir? Manuel Pachón, Cadir el árabe, es que esa radionovela fue espectacular, a la 1:30, sí. Cadir el árabe. Y entonces allí se me destapó la fiebre por ser actor y a mí me dejan hacer bolitos allí y yo... se entonces, grababa La Ley contra el Lampa. Y después la hacíamos en vivo con Lázaro Bané, la hacíamos en vivo y sí. con Joaquín Durán Tejada. El inspector Todelar. El inspector y Fernando Franco Pachito, que era el director. Sí. Y después La Huella de los Hechos, con Jaime Zafra. Jaime Zafra. ¿Qué personaje soy? Hombre, esa Huella de los Hechos la leía muy bien Joaquín Marino López. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pero ¿cuándo apareció por primera vez tu locución y dónde hiciste la locución? Ahí en la primera con 17. Es que no estoy recordando muy bien si ahí estaba ya Tricolor. No, ahí era? Fue RCO. Pero cambió de nombre después. Bueno, ya ahí no te sabría decir si cambié a Tricolor, de pronto. Sí, porque ahí es decir, los primeros pesos que me gané fueron allí. Bueno, pues, si tú lo recuerdas, es que claro. RCO se convirtió en Radio Tricolor. Sí, eso hizo una cantidad de cambios y cosas hicieron. Pero eso era, uno se sentía orgulloso codearse con esas estrellas, esas estrellas de la época. Correcto, pero en esa época te tocaba hacer locución control. Sí. Locución control. Claro. ¿Y qué turnos tenías? Al de la madrugada, los que... Bombillo. Bombillo, de 12 a 6. De 12 a 6. Sí, porque yo no tenía licencia. Licencia, no me podía hablar sin licencia. En la madrugada sí se permitían esas libertades, esos lujos. Claro, entonces eso me llevó a mí a capacitarme con la cultura general y como era tan difícil el examen, entonces yo no fui tonto, yo llegué y yo me averigüé. El duro era Gerardo Romero Paco España. Sí. Era el duro. Y entonces yo fui allá y me capacitó y me preparó para el examen. Bueno. Había que ir a Bogotá. Claro, había que presentar el examen en Bogotá. Había que irse en Flota Magdalena. Sí, en FM. Es correcto. Ahí empezó a funcionar el FM. El FM, sí. Flota Magdalena. Dime, Alfredo, ¿y después de Radio Tricolor para dónde fuiste? Después de Radio Tricolor llegué a La Voz del País. Alianza Radial. Alianza Radial. ¿780 era? 780, lo que después fue Radio Sonorama. En Radio Sonorama yo tengo una anécdota brutal. Bueno, con Proto Velar, La Voz del País. Pues, ahí estaba Luis Fernando Múnera y Óscar Incapié. Óscar Incapié, Jaime Olaya Terán. Es correcto. Y control nuestro era Jaime Echeverry Loaiza. Jaime Echeverry, sí, señor. Era con mi control de allí, de La Voz del País. Y el de Jaime Olaya. ¿Cuánto tiempo estuviste en La Voz del País? Del 73 al 76, 77. ¿Y de ahí llegaste a De allí, no. De allí, una vez me llamó un locutor, estaba de moda las vueltas a Colombia. Claro. Las vueltas a Colombia, el Transmóvil 1, el Transmóvil 2 y el Transmóvil 3. Que era el de Radio Pacífico. El de Radio Pacífico. Entonces un día yo admiraba mucho a Alberto Iragorri, porque él era uno el del Transmóvil 3. Claro. Tenía identidad ese Transmóvil con Alberto, el Transmóvil número 3 con... El Come Gallina. Come Gallina, el Alberto de Jesús Iragorri. Y entonces un día me llama y me dice que de parte del señor Alberto Iragorri que necesita hablar conmigo. Yo creí que alguien me estaba tomando el pelo, o que era Jaime Olaya Terán que me estaba, como él era tan mamagallista. Sí, señor. E imitaba voces. Imitaba voces. Entonces yo creí que era mentira y no llamé ni nada, pero después me volvió a llamar.
me invitó a tomar café. Me dijo, yo te he estado oyendo y yo quiero que vos seas mi locutor comercial. Radio Pacífico en aquel entonces quedaba en la 12. Frente al Occidente. Frente al periódico Occidente, claro. Sí, pero al frente de un almacén. Era allí donde está el banco ahora. Estaba Café Cuartas enseguida. Café Cuartas, y que eso olía más rico. Y la gente acostumbraba a ir a comprar café. Cuartas. Yo llevaba café para mi casa recién molido, que lo molían ahí. Calientico. Yo no esperaba que lo empacaran. ¿Recuerda eso? Sí, claro. Y yo llevaba cada 2 días, llevaba 1 libra de café para mi casa. Bueno, te llama Alberto. Entonces me llamó Alberto Iragorri y yo he sido siempre mamagallista y alegre, y ese era mi estilo. Y digo, eso es lo que yo necesito. Entonces me llevó a hablar con don Julio Córdoba Mariño. El gerente. Un señor todo serio. Todo serio, muy circunspecto. Y entonces me empezó a decir, ¿y vos qué? Y entonces así, yo muerto del miedo ahí sentado. Con Alberto, no, pero ya él me tenía ahí grabado, él no me conocía, pues yo era un principiante. Y ya me tenían grabado ahí. ¿Te tenían estudiado? Sí, ya me habían estudiado. Me dijo esto, y yo, un ejemplo, yo me ganaba por lo menos 3 pesos allá. Y me dice este señor, bueno, y esto y todo. Y entonces viene la gran pregunta. ¿Cuánto aspira a ganar? ¿Cuánto aspira a ganar? Uno aspira a toda la plata. Le digo, no, yo no sé, yo es la primera vez que voy a trabajar. Y de 3, un ejemplo que le puse primero. Y me dice él, te vas a ganar 12. Casi me... ¿Serio? Ahí mismo. Ahí mismo, vamos para allá. ¿Cuánto tiempo estuviste en Radio Pacífico? En Radio Pacífico estuve como 6 años. Yo hacía programa, después, como había radioteatro. Claro, ahí llegó la Sonora Matancera, acuérdate. Claro. Que eso fue un acontecimiento, un detalle que a mí nunca se me olvidará. Eso estaba hasta las banderas y Celia Cruz salió a la ventana a cantarle a la gente que estaba en la calle. A mí nunca me olvidará ese detalle de Celia Cruz. Claro. Y entonces ocurre que la ilusión, ellos hacían, la cadena era Cali, Manizales, Bogotá, Medellín. Había el peso fabricato. ¿Recuerda eso? Transmisora Caldas. Transmisora Caldas de Manizales. Claro. Entonces, la ilusión mía, yo también, es decir, yo hacía el fútbol, los comerciales del fútbol, pero tenía que hacer por la noche. El bombillo de 8 a 12. Y yo hacía un programa de tangos. JM Saavedra, ¿recuerda JM? En Cali se escuchó mucho tango. Todas las emisoras tenían programas de tango en la noche. Y yo me sabía todos los nombres de las orquestas y todos, porque me tocaba hacer un programa nacional, pues encadenado con esas emisoras. Y yo me veía los programas de radioteatro, yo llegaba antes porque apenas se acababa a las 9 cuando se acababa. Yo tenía que estar a las 8. Que en el radioteatro estaban las estrellas, estaban los locutores de primer nivel. Y a uno le tocaba mirar por el espejo. Correcto. ¿Sí o no? Humildemente. Sí, claro, y yo me soñaba, sí, radio con libreto. Correcto. Usted tenía que dar el libreto. Tenía que dar el libreto, pero ahora no pasa eso. Entonces ocurre que el sueño mío legalmente era que me dieran chance de animar, porque yo me sentía, yo era el animador de la escuela. Y yo los veía ahí, yo viéndolos simplemente a través del vidrio. Yo dije, algún día hago esto, algún día, que después se vinculó Jaime Olaya allí. Jaime empezó, porque hacían radioteatro. Claro. Todas las emisoras tenían radioteatro. Sí. Todas. Hacían, radionovelas, radioprogramas. Claro. Entonces Jaime, como el fuerte de él era esa. Entonces nos hicimos muy amigos. Y él y yo en los corredores me ensayaba y me soñaba. Y yo, como yo tenía el libreto, ellos salían de sus programas y dejaban el libreto ahí tirado.
pero la señora de la basura llegaba y recogía todo eso. Yo llegaba y apenas se iba el programa, yo lo cogía. Y yo me soñaba. Para ver cómo era que se hacían los y yo libretos. leía eso y me pillaron un día leyendo. Y don Julio Córdoba Mariño me cogí un día leyendo el libreto. Entonces, alguna vez se presentó un inconveniente, no sé con quién, con el peso Faricato, y iban a dar el cambio. Y ahí mi don Julio llamó, negro, tú, pum, y en serio, que entrara yo nacional, era que el billete. Imagínate. Y esa oportunidad se fue dando y ya me fui conociendo nacionalmente, ya me fueron conociendo y ya después al final Jaime y yo quedamos animándolo. Bueno, Alfredo, de Radio Pacífico pasas a Todelar. Sí, pero siempre a través del fútbol, porque como yo era locutor comercial de Alberto Iragorri, entonces usted sabe que en los intermedios uno se salía al balcón a charlar y ahí se va haciendo los amigos. Entonces recibí una tentadora propuesta para hacer comerciales en Todelar. ¿De quién? ¿De Fernando? De Fernando Franco García. Y te fuiste para Todelar. Me fui para Todelar. Y en Todelar hiciste comerciales de fútbol, pero también... Sí, yo le he hecho a Sergio Ramírez, al Cañón del Caribe, a Roger Araujo, a casi todas las figuras de la época. Y nosotros instituimos, yo no sé si ahora se hace, doctor Mao, nosotros empezamos, cuando yo estaba allá en Radio El Sol, a hacer la animación desde las 12 del día, desde las tribunas. Sí, claro. ¿Recuerda esa? Lógico. Entonces cada locutor tenía su tribuna. Y nosotros ambientábamos y hacíamos concursos y la gente, entonces estaba ahí pegada del fútbol. Hasta claro. Cuando llegaban ustedes los duros y... No, yo en esa época todavía no era duro. Era medio blandito. Sí, yo le he hecho los comerciales a más de uno. ¿Y le hiciste los comerciales a José Pardo ya? A José Pardo. Bueno, ese fue otro cuento. Cuando estamos hablando de que Radio Eco estaba en la Roosevelt. Claro. Allí comenzó Pardo ya a ser mirador en el aire. Entonces la emisora la trasladaron a la 11. A la 11, sí. Cuando Radio El Sol... Es que primero fue Radio Reporter. Radio Reporter, sí. Después de Radio Reporter pasó a Radio El Sol, que fue un palazo. Es que don Bernardo Tobón de la Rocha estaba tan solo en el parque que puso a competir a La Voz de Cali con Radio El Sol. Claro. Tenía noticiero, tenía fútbol y tenía programas deportivos. Y tenía, lógicamente... Hablar en Todelar. Hombre. Oiga, mis respetos. Le cuento que una vez... yo trabajaba en La Voz de Cali por la noche. Yo hacía turnos, medio turno en Radio El Sol y medio turno en La Voz de Cali por la noche. Entonces un día me dice don Juaco, mi respeto, ¿no? Qué voz tan hermosa. Divina. Y me dice, él estaba afectado de la garganta. Y me dice, yo necesito que oiga el preguntón musical a las 6 de la tarde. ¿Eso era de 5 a 6 o a las 6? A las 6. Es un programa que tenía un goodwill, una gran audiencia. Sintonía. Y me dice, porque me va a reemplazar una semana. Me lo dijo él, que era el director de